Esta semana hubo una controversia por las declaraciones de un actor bastante famoso de los Estados Unidos, del universo de Marvel. Este actor se llama Anthony Mackie. Es el que hizo de Falcon en la película El Capitán América y todas las películas pues, de Marvel. Es como el segundo mejor amigo del Capitán América después de Bucky. Este hombre, el actor, le hacen una entrevista y le están preguntando pues, por su vida familiar y demás. Y él dice una cosa muy sencilla en realidad, que no debería ni ser controversial, porque es fácil darse cuenta de eso. Él dice, estamos presenciando la muerte del hombre americano. Estamos presenciando la muerte de la masculinidad en nuestro país. Es una cosa interesante, obviamente al él decir eso y luego explicarse, básicamente él cuenta que tiene 4 hijos y a sus hijos los está entrenando y los está, digamos, criando como varones y como hombres, y es lo que él dice. Yo quiero que ellos aprendan a ser varones y quiero que ellos aprendan la verdadera masculinidad. Y a mi hijo de 15 años, dice él, yo cuando no estoy en la casa le digo, tú eres el hombre de la casa. Y que seas el hombre de la casa significa que te asegures que las ventanas y las puertas estén bien aseguradas, que tengas las alarmas bien puestas, que cualquier cosa que sucede, tú eres el quien me va a advertir, tú eres quien me va a hablar. Ese tipo de cosas. O sea, él decía, para mí es fundamental enseñarle a mis hijos a decir sí señor, sí señora, gracias, por favor. A cederle la puerta a una mujer, a darle el espacio a una mujer, etc. Y obviamente mucha gente entendió eso como controversial. Y evidentemente en redes sociales mucha gente empezó a atacarlo de ser transfóbico, de ser lo que quieras, heteropatriarcal y todos esos nombres bien interesantes que hoy en día se inventan para lo básico, o sea, como para lo natural. Y lo interesante de esto, en el fondo, es que es cierto, y que es sencillo, y que es real, y que nos estamos dando cuenta de una crisis profunda que hay, y ya la gente misma se está dando cuenta. Es decir, quizá el gran dolor que mucha gente tiene cuando lo critica a él es que, en el fondo, esto es un hombre del mundo mainstream, del mundo como de celebridades y demás, que está afirmando eso. Entonces, de alguna manera está contrariando el discurso anterior, el discurso que era hegemónico antes en Hollywood y era pues todo este discurso woke. O sea, como que mucha gente a partir de los cambios de época que se están viendo, mucha gente está empezando a adoptar una mentalidad distinta a la woke, o por lo menos mucha gente que lo tenía guardado ahora se está atreviendo a decirlo. Eso es bien interesante porque estamos viendo cómo se rompe la espiral del silencio y cómo había mucha gente que creía, igual que estos que afirmaban que lo básico había que de nuevo defenderse, o sea, que primara de nuevo el sentido común. Y todo eso es chévere, todo eso es valioso, es interesante y eso debe uno alegrarlo. Y lo que vamos a hacer hoy es especialmente hablar de ese tema, del tema de la masculinidad y cómo cuánto de eso se ha perdido en nuestra época, en nuestra situación actual, pero también qué puede haber de ese resurgir. ¿Dónde está ese posible retorno a lo heroico? Hay un retorno al heroísmo que posiblemente se empiece a ver. ¿Dónde sí y dónde no? ¿Dónde parece ser cierto? Y yo quiero que esto de alguna manera conecte con la reflexión pasada, la del viernes pasado, cuando hablábamos de todo el tema del dominio de nosotros mismos. Creo que tiene mucho que ver. Cuando hablábamos, y creo que tiene mucho que ver también en aras de la cuaresma y de todo lo que estamos hablando, para aprender de la cuaresma, para de alguna manera vivir mejor esta época de la cuaresma que debe sacarnos distintos. El propósito de una cuaresma es instalar un tiempo en el que fundamentalmente conmemoramos, caminamos con el episodio de dolor, de tentaciones y de pruebas que vivió nuestro Señor Jesucristo para luego vivir con Él la pasión y llegar con Él a la resurrección. Es un camino, es una peregrinación, por así decirlo. Y eso tiene que tener un efecto en nosotros, nos tiene que sacar diferentes. Y donde especialmente tiene que sacar de nosotros es fortaleza, o sea, grandeza. Por eso dice esa oración, Passio Christi confortame. Lo que la pasión de Cristo debe sacar de nosotros es especialmente fortaleza. Si recogemos todo lo que hemos venido hablando, desde lo que hemos conversado y reflexionado sobre la sábana santa, todo esto, al final nos debe estar diciendo algo muy sencillo. Y es, si Él hizo todo eso por mí, ¿qué voy yo a hacer por Él? Bien, retomando todo esto de este actor y esta idea de la masculinidad que se está perdiendo, hay que decir que en realidad se está perdiendo por una parte por el mundo woke, por el mundo de las ideologías de género, que nos hizo difuminar la idea de separación que existe entre los dos sexos, entre el varón y la mujer. Pero no es solamente eso, yo creo que más allá
de eso hay una cultura que se ha logrado meter no solo en la mente de la gente, sino en su conducta. Y esto es importante. ¿A qué me refiero con eso? Hay mucha gente que puede estar en desacuerdo con el mundo woke. Hay mucha gente que puede estar en desacuerdo con toda esta ideología de género que quiso difuminar básicamente lo de varón y mujer y entonces lo amplió a como si fueran infinitos géneros, como infinitos colores deberán haber. Y entonces empezó a decir que cada uno se identifica como desee, como si la sexualidad o el género fueran una cosa como vestirse, como la ropa que te pones cada día, que puedes variarla según tu querer y tu deseo. Evidentemente hay un deseo como de rechazar todo lo anterior, como de rechazar todo lo que sea herencia. Los seres humanos tenemos muchas cosas y esto lo he dicho yo muchísimo acá, que no escogimos, que recibimos. Nadie escogió su nombre, nadie escogió dónde nació, el país donde nació, nadie escogió la familia a la que pertenece, nadie escogió el cuerpo que es. Y todo esto, hay una cultura que nos está diciendo rechaza todo lo que recibes. Pues a esa cultura estamos sufriéndola y la estamos dejando entrar en nuestras vidas no solo a través de la ideología de género y la mentalidad, sino a través de una cantidad de trampas que el mundo nos vende o que el mundo nos ha ido construyendo a partir de ingeniería social y a partir de tendencias. Me refiero a la educación que hoy es floja y básica. Me refiero a la falta de padres de familia en los hogares y en las familias. Me refiero a grandes crisis de salud mental como el consumo de pornografía, por ejemplo. Me refiero a todo eso al mismo tiempo. Y hay mucha gente, muchos jóvenes hoy, que podrán decir, yo no me trago, yo no me consumo, yo no creo en esta basura de la ideología de género que hoy en día pareciera que murió, pareciera ser vencida. Pero puede que caigamos de todos modos, cedamos ante la dificultad que puede ser y seamos víctimas de pronto de un hogar donde las jerarquías no fueron claras, un hogar donde la paternidad y la maternidad no estuvieron claras y por tanto esa experiencia natural del rol del hombre y de la mujer y cómo cada una de ellas tiene un servicio y un propósito, pues es ajena a nosotros porque no la conocimos. O de pronto, durante nuestra adolescencia nos entró y nos atacó todo este virus de la pornografía y entonces empezó a deteriorar en nosotros procesos que debieron ser naturales en nuestro crecimiento, como el declarársele a una mujer y enamorarla y a partir de ahí la posibilidad de que te rechacen, que te digan que no, que tu amor sea no correspondido y lo doloroso que puede ser eso para un adolescente y el proceso que debe ser eso en un hombre para hacerse adulto, para aprender que en la vida muchas cosas se fracasa, que en la vida muchas cosas uno es rechazado, que como en las empresas tuyas fracasarán, grandes proyectos tuyos fracasarán, grandes gestos que harás de amor hacia otros serán rechazados, grandes intentos terminarán en nada y eso es parte del camino. Comprender todo eso y tener la experiencia de eso cuando se nos pierde, cuando ya no existe. Entonces, por más que nosotros digamos que no comulgamos con estas ideologías, puede que el veneno social, estructural que ellas tienen con estos fenómenos como los que acabo de describir, sí nos empiecen a impactar. Y a partir de ahí, entonces, hay también una especie de muerte de la masculinidad, como la describía este hombre, este actor, que me parece interesante. Y él lo dice en función de su rol como padre, en su rol donde él está enseñando a sus hijos lo que corresponde. Yo me doy cuenta hoy cuántos jóvenes tienen una difícil relación con las jerarquías, una difícil relación con el poder o con los roles de autoridad en la sociedad. Y es impresionante, pero alguien seguramente lo dijo, hay una especie de vínculo, debería existir una correlación y si se estudiara a profundidad se encontraría la causa. La causa está sencillamente en que no se experimentó durante la juventud, durante el crecimiento personal, que el poder pueda existir para mi propio bien. Y es que no todos los poderes son malos, es verdad que hay poderes que corrompen, hay poderes que dañan y trastornan y el deseo de dominio a veces es peligroso y está esa frase famosísima de Chesterton que dice que se admite que el rey quiera ser santo, pero no tanto que el santo quiera ser rey. El deseo de gobernar, el deseo de ser dominador de todos, a veces es delicado, la ambición de poder es peligrosa, por supuesto, pero nunca se puede decir que el poder en sí mismo sea malo. Por la sencilla razón de que, y esto seguramente aquí lo hemos dicho ya, un padre ejerce rol de poder sobre su hijo, una madre ejerce rol de poder sobre su hijo. Y eso no es un poder que dañe el corazón, por el contrario, ennoblece, ablanda el corazón. Y para el hijo, la experiencia del hogar
La experiencia en la que se da cuenta que la fortaleza de sus padres está en función de protegerlo a él, que la jerarquía que existe en su hogar está en función de hacerlo crecer, que el poder que ejerce está 100% para su bien, empieza a interiorizar eso. En su hogar empieza a interiorizar y su hogar y su familia se empieza a convertir como una especie de microsociedad, microcosmos, o sea, un lugar como una simulación de lo que la sociedad será luego para él cuando sea adulto. Y al ver que existen poderes que no son malos, que están en función del bien, él va a entender y va a saber distinguir entre las autoridades injustas, las tiranías, por supuesto, y las grandes autoridades o potestades correctas, justas, necesarias para el bien común. Me atrevo a decir, y de pronto esto es atrevido, pero estoy seguro que es así, que detrás de cada joven que lanza una piedra a un establecimiento, que le lanza una piedra a un policía o lo que sea, pudo existir un joven que en su crecimiento personal todavía no conoció, todavía no tuvo la experiencia de que una jerarquía está para su amor, para amor sobre él, para su propio bien. Y yo creo que eso es poderoso. Asimismo, me atrevo a decir que la gran crisis hoy en día de padres de familia se debe a un problema en gran medida de una cultura hedonista, una cultura que privilegió el placer por encima del deber y la responsabilidad, una cultura que le empezó a enseñar a los hombres que el significado de esta vida es cuánto placer alcanzas a tener y cuánta comodidad logras en tu vida, y que básicamente la vida es comodidad. Ya dijimos el viernes pasado que hombres fuertes hacen tiempos mejores hacen hombres débiles hacen tiempos difíciles hacen hombres fuertes, y así sucesivamente. Es ese ciclo de la historia casi determinista. Y esto es muy interesante en este caso, porque nosotros vivimos en una sociedad donde como nunca en la historia se viven comodidades y placeres. Ninguna sociedad, ni siquiera la gente más, digamos, opulenta, rica, digamos, la clase más burgués que se pudiera existir, que se pudiera uno imaginar, de cualquier época pasada después de hace 100 años, tenía las comodidades que cualquier persona de clase media, incluso baja, tienen hoy. O sea, la cantidad de comodidades que tiene el ser humano eran impensables para la mayor cantidad de la historia. Por lo menos así hasta los últimos, digamos, después de los pasados 100 años. O sea, la sola experiencia de sacarse una muela para un ser humano desde hace, qué sé yo, más de 100 años, es una cosa absolutamente tortuosa. Y de ahí en adelante, o sea, la invención de la anestesia, la capacidad de anestesiar todo en nuestras vidas que hoy tenemos a disposición, la capacidad de aislarnos de nuestras realidades a partir de mecanismos como, qué sé yo, de llenos de píxeles que nos aíslan y nos hacen olvidarnos de dónde estamos, vías de escape que nos generan a nosotros ficticios momentos de placer, ficticios momentos de felicidad. Y ante todo eso, estamos en un escenario que como nunca nos produce comodidad. Y entonces en un escenario que como nunca nos produce comodidad, qué importante entonces y más que nunca fenómenos como la cuaresma, fenómenos como por ejemplo esta aplicación que hasta controvertida ha sido, hay gente que la critica, pero creo que es espectacular, que se llama Exodus o Exodus 30, si no estoy mal, y es todo un reto que le hace, y mucha gente hoy está buscando eso. Por eso mucha gente está interesándose por los estoicos, por eso mucha gente está interesándose por todos estos discursos de sacrificio, porque la gente está empezando a sentir el vacío que queda después de una vida plenamente hedonista, el vacío que queda de una vida en la que solamente se encuentre placer. Como dice esa ópera, que es preciosa, el Brindisi, que dice: la vida es solo placer cuando no se conoce el amor. Hay algo más poderoso que el placer, hay algo mayor que el placer, y es el amor. Y el amor implica muchas veces un dolor tan grande que ni se siente. A mí me impresiona lo que es un parto, y en este caso ya no hablo de la masculinidad, hablo de la fortaleza de una mujer. Me impresiona el proceso del parto de la mujer, porque es un episodio demasiado contrastante. Es por un instante el dolor más agobiante, el dolor más enloquecedor que se puede uno imaginar, procedido por un momento del mayor éxtasis que se puede uno imaginar. Es impresionante. Y luego cuando pasa ese éxtasis, el momento en el que le dicen a una mamá: tu hijo o tu hija ya nació, y se lo entregan en los brazos, y su mamá lo recibe en sus brazos y lo abraza, y está ese contacto piel con piel. En ese momento, todo el dolor que acababa de pasar no existe.
O sea, inmediatamente se olvida, pero se olvida de manera milagrosa. El dolor pasado se olvida de manera milagrosa cuando se tiene esa experiencia, porque sientes que tocas el cielo. Y es como que los seres humanos estamos hechos exactamente para eso. Esas pequeñas sensaciones de placer son diferentes. Cuando llegas a tu casa, después de un día de mucho caminar, de mucho trabajo y te quitas tus zapatos, hay una experiencia muy contrastante ahí. Porque fue después de mucho sacrificio que se encontró como una conquista, y los seres humanos estamos hechos para eso. No para comernos 10 helados y que luego nos dé dolor de cabeza, sino para haber hecho ayuno para poder disfrutar del banquete. Esa es la lógica y es diferente. Y esa es la lógica también de alguna manera la que nos invita a esta cuaresma. Y a mí me encanta porque entonces es a partir de ahí que uno entiende que la vida de comodidad nos destruye, pero la vida de los sacrificios por amor nos hace conquistar tiempos mejores, nos hace conquistar grandes bienes. Es la lógica del ahorro, la razón por la que yo hoy ahorro y, digamos, evito el placer inmediato que puedo yo recibir y aprendo a espaciar la gratificación, a espaciar el placer. Tiene poder, tiene mucho poder, porque es que en el futuro estoy logrando un bien mucho mayor. Hay un discurso que a mí me gusta muchísimo, quizás es de los discursos que más me emocionan, el que más me encantan, además me encanta por lo que sucedió. Es este escritor ruso, yo siempre hablo mucho de él. Su nombre es difícil de entender, de pronunciar. Él se llamó Alexander Solzhenitsyn. Yo hablo muchísimo de él. Este es un hombre muy interesante porque él sufrió mucho. Este es un hombre que vivió en la Rusia soviética, en la Unión Soviética, en la Rusia comunista, que fue prisionero de un gulag, de un campo de concentración. Y este hombre ahí escribió y bueno, tuvo toda una experiencia, le dio cáncer, ahí le pasó de todo. Salió de ahí, se hizo premio Nobel de literatura, fue un gran académico, estuvo en su momento de mayor prestigio, pero este hombre sabía que los tiempos de comodidad son ilusiones. Y en su momento de mayor prestigio lo invitan a dar un discurso, el discurso de graduación de Harvard. Imagínense ustedes esto, o sea, estamos hablando de la universidad más prestigiosa quizá del mundo, por lo menos en marketing, habrán mejores, pero la que mejor marketing hace es esta. Lo invitan a dar el discurso de graduación, que es el discurso más importante, donde invitan presidentes, donde invitan grandes hombres de gran renombre. Este hombre decide sacrificar toda su reputación en ese discurso. Es interesantísimo, porque si eres tan reputado como para que te inviten, pues es apenas lógico que es un gran discurso que emocione a la gente y le guste y le digas: lógralo todo, cómete el mundo, etcétera. A los jóvenes que se acaban de graduar de esta universidad, pues él hace una cosa completamente distinta. En su tono así súper, digamos, como ronco, en su forma de hablar, le empieza a decir a esa universidad que se olvidó de su lema, que se separó del camino. Le empieza a decir a Occidente que no es un modelo de reconstrucción para las otras civilizaciones. Es impresionante. Le está diciendo: mi país, que está en las ruinas y que ahora tiene que reconstruirse, perdónenme que les diga, no debería mirarlos a ustedes para escoger un modelo de cómo reconstruirse, porque ustedes tienen un gran problema, y es que ustedes tienen la condición fundamental para saber si una civilización se está muriendo, y es que ya no existe coraje entre ustedes. ¿Cómo sabes que una civilización se va a morir cuando ya no quedan valientes? Y valentía ya no queda en ustedes por la sencilla razón de que ustedes se dedicaron al estado bienestar, a la cultura del bienestar, del placer y de la comodidad. Y esas personas acostumbradas a la comodidad y el placer no tienen manera de sacar de su interior, no tienen manera de sacar de adentro de ellos otra cosa que no sea mayor búsqueda de placer. Nadie va a dar la vida por su país si solamente lo han educado para vivir de placeres y comodidades. Es impresionante ese discurso, se lo recomiendo mucho. Pero lo que voy al final del día es esa crisis, la gran crisis de la masculinidad. Estamos en una crisis de hombres, estamos en una gran crisis de sentido de coraje, porque estamos creando hombres, no solamente por este virus, digamos, estas ideologías woke que hoy están muriendo en gran medida, sino además porque es que no los estamos entrenando. Fácil sería para nosotros echarle la culpa a la ideología de género y a todo esto, pero la realidad es que nosotros no hemos educado a nuestra sociedad como deberíamos, a nuestros niños y jóvenes como deberíamos. Hoy estamos educando mentes y mucho, no educamos corazones y mucho menos educamos fortaleza, verdadera fortaleza. Y de esto se habla mucho. Yo quisiera simplemente decir entonces qué es lo que deberíamos educar. ¿Dónde debería existir este verdadero retorno al heroísmo? Voy a hablar del retorno al heroísmo y cómo este retorno del heroísmo debería suceder. ¿Cuál es el verdadero retorno al heroísmo? Antes de eso, antes de meterme en materia,
Como siempre y como es más o menos habitual en este podcast, quiero hacer un paréntesis para, a la luz de toda esta reflexión, discernir los tiempos que hoy estamos viviendo, que creo que tienen mucho que ver. Me voy a meter aquí en un paréntesis. Quiero hablar de los fenómenos políticos de hoy. Quiero hablar un poco de la situación que estamos viendo hoy a nivel mundial, los cambios de época que hoy se ven. Hace poco, y esto ya lo he mencionado muchas veces, se empezó a anunciar, especialmente lo anunció el presidente Trump cuando asumió su presidencia, y lo anunció el presidente Milei en el Foro Económico Mundial en su discurso. Estamos ante una era dorada. Estamos ante una nueva era dorada que surge a nivel político. Grandes gobernantes, grandes gobiernos que se sobreponen a la cultura woke y a estos gobiernos anteriores débiles, frágiles, que al final no reflejan nada de la herencia cultural y el patrimonio de sus países. Es interesante todo eso. Y yo quisiera como analizar ese fenómeno, porque ese fenómeno puede terminar muy bien o puede terminar muy mal. Lo que quiero decirles es, y esto es una cosa que predijo, ese fenómeno del surgimiento de no solo Trump, no solo Milei, sino grandes gobernantes que están ganando en Europa, como de esta derecha alternativa y demás, que me parecen de todos modos muy interesantes. Un hombre llamado apellido Reno, es R.R. Reno, así es el apellido, es de Estados Unidos. Tiene un libro que se llama El retorno de los dioses fuertes. Cuando habla de este retorno de los dioses fuertes, me llama mucho la atención Rusty Reno, creo que se llama, porque él dice que básicamente todo este mundo woke, toda esta cultura woke, era como una especie de elogio a la debilidad. Ya hemos dicho acá también que es una especie de perversión del cristianismo, una versión exagerada del cristianismo. El cristianismo instaló en el universo la compasión por el débil, la compasión por la víctima. Eso es muy interesante. Y ha sido así, pero este mundo woke ha llevado al extremo eso. Es la empatía, es la compasión, pero extrema, tóxica. Hoy en día todo el tiempo te dicen, te falta empatía, te falta tolerancia. Son las grandes virtudes de hoy. Pero ¿de qué sirven la empatía y la tolerancia cuando lo que estás haciendo es confirmar a la persona en su debilidad, confirmar a la persona en su enfermedad? Y es terrible, ese es el fenómeno woke. Básicamente es un fenómeno que a la víctima le dice, la víctima siempre tiene la razón. Y es un gran problema. ¿Dónde se equivoca profundamente el mundo woke y el mundo buenista, todo ese mundo como de compasión tóxica? En una cuestión muy sencilla, en creer que todo el que sufre siempre tiene la razón. No porque estés sufriendo significa que tengas la razón. Eso es importante. No todo el que sufre tiene la razón. Es posible estar sintiendo un dolor muy grande y sin embargo estar equivocado. Y esto lo que te está diciendo es, la víctima siempre tiene la razón y a la víctima hay que, confirmarla en el lugar en el que está. Y entonces es tenaz porque el mundo woke le dice, oye, si tú tienes, qué sé yo, por ejemplo, hoy elogio a la obesidad, por ejemplo, y entonces existe la gordofobia, que esto es una cosa, pareciera chistosa, pero uno lo ve. Entonces, grandes marcas de ropa que muestran personas que casi sufren obesidad y estás elogiando una cosa que es enfermedad. Por mucho amor que merezca una persona que de pronto tenga desorden alimenticio, mucha compasión que merezca, lo que una persona que ama a una persona que sufre un desorden alimenticio debería hacer es ayudarle a salir del desorden alimenticio. No, como la víctima, como la persona débil siempre tiene la razón, solo queda decirle, eliminemos los estigmas, eliminemos los statu quo, los tabúes, lo que sea, y ahora vamos a decir, supera la gordofobia y entonces celebra tu lo que sea. Tu gordura, como se le llame a eso. Y eso es un gran ejemplo de cómo al final se le termina diciendo a la persona, y esta frase famosísima en inglés, come as you are, ven como eres. Es una especie de, ven como eres y eres aceptado como eres y te amamos como eres, y que suena bonito, pero el verdadero amor no es ese. El verdadero amor te dice, ven como eres, pero soñamos que seas mejor, te soñamos mejorado, sanado, limpio, cambiado, transformado de lo que sea que pueda estar haciéndote daño. Es decir, es una cultura antiaspiracional. Quédate donde estás. No, lo contrario a eso es elevar el estándar. Comprender que de pronto no se va a cumplir el estándar. Comprender que no siempre el estándar va a ser logrado. Sin embargo, el estándar está ahí. Es combinar al tiempo la exigencia con la comprensión y la misericordia, las dos de la mano. No, esta solo tiene tolerancia, empatía, pero una empatía que al final, si el enfermo de una enfermedad terrible sufre depresión y su depresión le dice que se suicide y la persona con depresión tiene ideas suicidas, se le confirma en la enfermedad. Cuando la depresión es tratable,
Cuando médicos profesionales, expertos y también, qué sé yo, personas del tema espiritual, desde muchos lados se le puede ayudar a una persona que tiene esta enfermedad, lejos de ayudarle y transformarlo y sanar su enfermedad, se toma como una, digamos, como una expresión de su autonomía si la persona pidió morir, y por tanto confirmémoslo en su enfermedad, cumplamos la voluntad no de él sino de su enfermedad, y entonces causémosle la muerte. Y eso se ve en Canadá con todo este tema de la eutanasia. Esa es toda esa cultura, pues una cultura de elogio a la debilidad perversa, porque es que la debilidad no es mala, pero es que el cristianismo aquí es distinto, es de la debilidad surgir hacia la grandeza y la fortaleza. Este mundo woke te dice, quédate en la debilidad, quédate ahí, quédate destruido. Y es terrible porque entonces no tiene solución que ofrecerle al final del día a estas personas. ¿Qué tiene de todo esto que ver con el mundo político? Pues ante este mundo woke mucha gente empezó a salir de ese nihilismo, salir de esa cultura de antiaspiracional, como de debilidad y de permanencia en el victimismo, y dijo, tenemos que ser otra cosa. Y ahí salen grandes líderes políticamente a derrotar toda esta cultura woke, como un Donald Trump, como un Milley, como muchos otros. Y es interesante porque entonces es un retorno a la derecha, de la derecha hacia la grandeza, como un retorno de nuevo elogio hacia la grandeza. ¿Cuál es el lema de los Estados Unidos? Make America Great Again. Pero aquí viene lo interesante, eso no significa que eso sea bueno. O sea, el fenómeno de Trump y de Milley y todo eso puede ser muy malo si no se orienta. ¿Y dónde está lo malo? Que es que la grandeza también se puede perseguir en función de una excelencia perversa, en función de la propia gloria y del ego. Es decir, existe la fortaleza por la gloria y la fortaleza por el crecimiento personal y por la protección de los otros que son débiles. Y son dos cosas totalmente distintas. Y al final es una especie de auge que hoy existe entre el por debajismo, victimismo antiaspiracional de la izquierda y el mundo woke, y el mundo elogio de la grandeza, ese retorno a los dioses fuertes del que hablaba este autor, este retorno de la fortaleza. Y están estas dos, pero entre estas dos no necesariamente hay un retorno como a lo sano y a lo bueno. ¿Por qué? Porque puede que la grandeza sea solo por el ego y sea solo por la propia exaltación. Y eso le puede estar pasando hoy al fenómeno de los Estados Unidos. Es interesante porque todo ese mundo, y especialmente en Europa, tú te das cuenta. Nada más date cuenta de este rasgo. Una de las cosas que no se logró ganar, conquistar en este auge político nuevo, en esta nueva época, es el fenómeno del aborto, por ejemplo, el fenómeno de la eutanasia. ¿Por qué sí se venció la ideología de género y por qué no se ha vencido? Uno se da cuenta que Trump en la campaña antes evitó y evadió la discusión sobre el tema de aborto y demás. ¿Por qué no se pudo conquistar la discusión sobre el aborto o sobre temas como la eutanasia? Mientras que sí el de la ideología de género, porque la ideología de género es una especie de victimismo, es una especie de compasión por la víctima distorsionada, pero es la compasión por la víctima lo que anima a estar en contra del aborto. Es la compasión por la víctima ordenada lo que anima a estar en contra, por ejemplo, de la eutanasia. Y en esas cosas no se ganó, no se conquistó. Y tampoco se está conquistando en Europa. Uno ve que esa derecha, digamos, fuerte, de orgullo patrio y de honor, que hay en la derecha de Europa, no necesariamente es protectiva cristiana, si se quiere. Uno se da cuenta que el partido de Le Pen, por ejemplo, en Francia, es uno de los partidos que ayudó a consagrar el aborto en la Constitución de Francia. ¿Y qué tiene todo esto que ver? Pues que es muy peligroso entonces, porque es una especie de retorno a la fortaleza, pero no una fortaleza cristiana, que la fortaleza cristiana es soy fuerte para poder proteger a los más débiles. Soy fuerte porque sé que debo proteger mi hogar. Es la autoridad en función del bien, en función del servicio. No, aquí es la autoridad por la gloria, la autoridad por la grandeza, por demostrar cuán grandes somos. Y va a estar muy interesante porque hoy, en su guerra de aranceles y en todo esto, está probando la fortaleza de muchos países y está dejando en evidencia su debilidad. Y eso es interesante. Por supuesto que es interesante, pero es verdad que al final esos líderes que eran grandes y grandes conquistadores por elogio a su grandeza, por su propio ego, lograron mucho, pero al final terminaron humillados. Pensemos en un Napoleón. Quizá, y muchos están diciendo esto, lo de Trump puede terminar en una especie de Napoleón.
Distinto a Napoleón es un Fernando III. Fernando III de España, el de la Gran Reconquista, que fue un hombre rey cristiano, que logró incluso hacer vasallos a grandes líderes musulmanes, que supo ordenar su caridad y que supo reconquistar su patria, que fue un gran líder y muy exitoso, pero es totalmente distinto. Y yo creo que ese análisis hay que hacerlo porque creo que es preocupante. Además es preocupante porque uno se da cuenta que en los Estados Unidos para ganar se hicieron aliados con personas que son bastante desconfiables, poco confiables. El caso de Elon Musk. De nada te sirve haber ganado si en esa victoria te aliaste a un ser humano que podrá tener cosas interesantes, pero que es profundamente transhumanista. Y ese es el problema de Elon Musk. Y uno ve todos los proyectos que él está haciendo con Neuralink. Es una especie de elogio a la grandeza, pero una grandeza, digamos, sin ningún fin. Es una grandeza con el único propósito de, qué sé yo, de la raza humana, del crecimiento. Y eso es peligroso. Al final del día, los movimientos fascistas y demás del siglo pasado tenían mucho de eso. Y en eso no puede terminar esto, por supuesto que no. Debería terminar, y se reconoce que sí hay muchas fuerzas en eso, que van hacia allá. Debería terminar más bien en un llamado a la grandeza por proteger a los más débiles. Esa es la fortaleza cristiana y es distinta a las fortalezas que a veces se están viendo hoy. Yo creo que todo eso es muy interesante y es de analizar. Y es un retorno de alguna manera como a la masculinidad en política. Es a la gran masculinidad y uno lo ve como en los encuentros entre estos líderes se dan la mano y entonces hay gente que analiza cuánto se dan la mano y cómo se dan la mano y cómo hablan y no sé qué. Y ese tipo de cosas es interesante. Pero lo que verdaderamente va a determinar a estos líderes en el futuro es cuánto usaron su grandeza para proteger a los más débiles. Todo lo demás no va a ser tan relevante. Todo lo demás van a quedar siempre humillados porque el que busca la grandeza por su ego termina siendo humillado. Muy bien, y ahí cerramos paréntesis. ¿Qué tiene todo esto que ver ahora sí en el verdadero concepto de la masculinidad? Que la masculinidad es eso, es especialmente grandeza y fortaleza. Los hombres están llamados a ser fuertes. Y si uno ve entre 5.000 y 10.000 culturas distintas que han existido en la historia de la humanidad, uno ahí se da cuenta que esto no es un invento como una construcción cultural. ¿Cuándo sabes que algo no es construcción cultural? Muy fácil, cuando literalmente todas las culturas lo tenían. Esto es chévere, eso, C.S. Lewis siempre dice eso. Estamos acostumbrados a decir es que esta cultura y esta cultura, mira que son tan diferentes y por tanto las cosas son relativas porque cada cultura es totalmente diferente. C.S. Lewis dice no, lo sorprendente de la vida es que las culturas sean tan iguales en tantas cosas. O sea, si llegara un extraterrestre a visitar la Tierra y analizar todas las culturas de la humanidad, no se sorprendería por lo diferentes que son las culturas, sino por lo iguales. Y eso habla de que hay una naturaleza humana que a pesar de todo lo que le metamos encima de creaciones culturales que existen, es idéntica. O sea, hay cosas tan iguales en la qué sé yo, Japón medieval, en la Asia generalmente medieval, como la hay en la cristiandad medieval. Tantas cosas tan parecidas. Y una de ellas es la asignación de roles a los hombres, es impresionante, pero siempre a los hombres se les asignaban roles de construcción, de trabajo, de fortaleza, que por supuesto en unas habían un poco más de asignación de roles también, digamos, de fortaleza en mujeres, habían mujeres guerreras en los vikingos, y habían todo eso seguramente, y todo eso es muy cierto, pero era más la regla, y ahí interesante porque de hecho las excepciones confirman las reglas. La excepción confirma la regla, era el hombre el que estaba llamado siempre a ser fuerte. No significa esto que la mujer no sea fuerte en su manera de sacrificarse. Ya vamos a hablar también de la fortaleza, pues, como distribuida, pero al final del día no es una cosa mejor que la otra. Es simplemente la distribución para el orden. Nosotros admitimos jerarquías y liderazgos en todo, pero cuando nos hablan de entre el hombre y la mujer o en el matrimonio, en el hogar, nos parece horrible. Y eso es señal de que de alguna manera podemos estar siendo ideologizados. Porque si en todo uno entiende que en el equipo de fútbol hay líder, que en la empresa hay líder, que en todo hay líder, que en todo hay cabezas, y se entiende que las jerarquías tienen un sentido, luego cuando hay en la familia y se dice, no, el hombre debería ser la cabeza del matrimonio, no sé qué, ese tipo de cosas, no, eso es horrible, eso es machismo, es lo peor del mundo. Que en el gobierno debería existir un líder muy claro, con facultades, con autoridad, qué sé yo, una persona que dirija y que tenga gobierno y tenga poder. No, qué horrible, porque es que qué autoritarismo y no sé qué. En todo lo permitimos, o sea, es impresionante. Analicen el poder que tiene un CEO de una empresa y nadie tiene problema con eso. Pero luego aplique eso a cualquier otra cosa y no, qué miedo, etcétera. Yo creo que el liderazgo es necesario. El problema es que el liderazgo se tiene que entrenar y se tiene que educar a la gente que el poder es para el bien y no para la gloria propia, etcétera, etcétera. Todo lo que ya hemos dicho. Bien,
3 rasgos sencillos y muy importantes que corresponden al varón, que especialmente tienen que ver con todo esto de la fortaleza de la que hemos hablado. 3 grandes rasgos. El primero es ser principio. ¿Qué significa ser principio? Muy sencillo, es siempre tomar la iniciativa. Un varón debe estar entrenado a tomar iniciativas, a ser de iniciativas. Eso es ser principio. Eso es impresionante porque tan natural es esto al hombre que hasta en la Biblia se encuentra eso. Al final no hay modelo más perfecto de hombre o de varón que Jesús. Por eso le llamamos el nuevo Adán. Y entonces uno empieza a darse cuenta cómo Jesús era quien siempre tomaba la iniciativa. O sea, tú ves citas como, estoy a la puerta y llamo y si me abres cenaré contigo. Eso es súper lindo. O el mismo Señor tomando la iniciativa, ustedes no me quitan la vida, yo la entrego. El Señor abrazando esa cruz y echándosela al hombro. Él tomando, digamos, la decisión de entregar su vida. Es importante eso porque lo que pasa en Jesucristo es un amor no correspondido. Y los seres humanos estamos llenos de momentos en los que nuestro amor no va a ser correspondido, nuestro sacrificio va a no ser correspondido, vamos a ser rechazados. Y uno de los mayores temores del ser humano es ser rechazados en público, es no ser aceptados por el grupo, es la humillación pública, ese tipo de cosas. Pero el varón está llamado a eso, a tomar la iniciativa, aunque se pueda recibir la respuesta negativa, se pueda recibir el rechazo. Y en eso consiste ser valientes. A mí me encanta esta autora, se llama Brené Brown, que habla del poder de la vulnerabilidad. Y en el fondo es que la vida consiste en lanzarte a ser vulnerable y la valentía consiste en exponerte a la vulnerabilidad. Y los seres humanos estamos en una cultura que nos está impidiendo todo el tiempo la exposición a la vulnerabilidad. Estamos en una cultura, digamos, como distorsionadamente o excesivamente maternal, donde como la mamá sobreprotectora no nos permite o nos da muchas ayudas para no tener que ser el que toma la iniciativa. Y eso es peligroso. Pensemos, por ejemplo, en, de nuevo, la cultura pornográfica. Un hombre está casi que hecho para declararse a una mujer y que exista la posibilidad de que esa mujer le diga, es que yo te considero un amiguito, es que para mí tú eres como un hermano en Cristo, pues, o sea, tú eres mi amigo, es que tú eres mi mejor amigo, ese tipo de cosas que son, digamos, deprimentes, tristes, pobrecito, soldado caído, lo rechazaron, lo que sea que se pueda decir de eso. Eso es toda una experiencia para un hombre porque lo lleva hacia la adultez. Lo necesitas en tu vida, que te rechacen y que te rechacen hasta que algún día una mujer te acepte. Y quitarle el miedo a eso y quitarle como el pánico a esas cosas ayuda, pero luego hay una cantidad de desórdenes culturales que impiden eso, porque un hombre agarra su celular y puede acceder en su celular con 2 o 3 clics, puede acceder a la intimidad de una mujer sin la necesidad de haber pasado por todo ese proceso sacrificial, por así decirlo, donde termina negándose a sí mismo, sobreponiéndose a sus miedos, digamos, pasando una cierta vergüenza. Y toda la construcción luego que significa una conquista, enamorar a una mujer, declarársele, vivir con ella, ser feliz, digamos, vivir hacia ella, convivir, qué sé yo, serle fiel, luego prometerle amor para toda su vida y decidir casarse con ella y ahí luego, digamos, acceder a la intimidad de esa mujer. Eso es muy poderoso porque le está diciendo al hombre, necesitas una serie de sacrificios, necesitas entregar tu vida muchas veces, ser valiente muchas veces para que seas digno de acceder a ese tesoro. Es al final del día, y esto hemos hablado muchísimo, el camino del héroe. O sea, es Mario Bros que tiene que vencer al dragón y rescatar a la princesa. O sea, es cada historia de héroe que hemos escuchado en la vida. Ese es el verdadero retorno del heroísmo. Tomas la iniciativa, no le tienes miedo a entrar, a primerear, a presentarte, a hablar, a aplicar a eso, a esa propuesta, a lanzarte a esa empresa, a ser emprendedor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en todo tomar la iniciativa. Pero una cultura que te dice, no, mira, no necesitas eso, todo te lo damos, todo lo recibes y el Estado te va a sostener y tú puedes dedicarte a consumir, producir y entretenerte y no hacer más y ver Netflix y ya está, y tranquilo que el Estado se encarga y no tienes que hacer nada por ti porque mamá Estado se encarga. Porque mamá Internet se encarga, porque todo te lo damos, porque mamá Inteligencia Artificial ahora va a trabajar por ti. Entonces ya no necesitas hacer absolutamente nada. Pues eso es lo que ese actor decía, ese Anthony Mackie decía, estamos presenciando la muerte del hombre. Lo contrario a eso es enseñarle a los hombres a tomar iniciativas, a sacrificarse, a arriesgarse a perder. Y ese es el poder de la valentía al final. Eso es coraje. Me encanta una frase de Chesterton que dice que el coraje es una paradoja, porque es al mismo tiempo un deseo tan fuerte de vivir, digamos, llevado a la forma de estar dispuesto a morir. Dice, un deseo profundo de vivir llevado a la forma de estar dispuesto a morir. Y él dice, es que esa es la paradoja de que quien pierda su vida la salvará y quien quiera salvar su vida la va a perder. Eso es interesante. Es verdaderamente
Valiente ese que todo el tiempo está desafiando a la muerte, por así decirlo, por amor a la vida. Porque es que ese es el que logra la verdadera supervivencia. Una persona que nunca se atrevió, siempre va a sentir que ganó, pero en realidad es que nunca ganó. Porque nunca se dio a la oportunidad de haber perdido. Tienes que haberte pasado a la oportunidad de perder para poder ganar. De lo contrario, nunca ganaste. Porque el no es eso que ya tienes cuando nunca te atreviste. El sí es eso que logras después de atreverte muchas veces y perder muchísimas veces. Y eso es necesario y poderoso. Eso es ser principio. Y eso, por supuesto, aplica plenamente a la mujer, no digo que no. Lo que quiero decir es que al rol del varón le es necesario, le es crucial para su vida. Porque cuando te casas, eres tú el que tomas la iniciativa, eres tú el que pones el pecho y defiendes tu hogar. Y hay algo natural, como casi instintivo en la mujer que pide eso en una relación. Eso es impresionante. Número 2, ser cabeza. Y esto es una cosa que yo sé que es ultra mega polémica, pero yo no me la inventé. O sea, estoy describiendo algo que está en la Biblia. La Biblia dice en Efesios 5, San Pablo dice que los hombres sean cabeza de su matrimonio, que los hombres sean cabeza de su hogar. Y eso es muy poderoso porque en el fondo es un llamado al liderazgo. Es un llamado a entender que hay una forma de ser del hombre. El hombre está llamado a ser el líder en todo sentido, ser líder espiritual. Ojo, estas cosas juegan para, digamos, es una distribución de roles. Es interesante, la mujer es mucho más intuitiva. La mujer tiene una forma de pensar muy intuitiva, el hombre tiene una forma de pensar mucho más racional. No significa que la mujer sea irracional, para nada, al revés. Pero es interesante, uno lo ve, por ejemplo, a mí me encanta la forma como se analiza Poncio Pilato y su esposa Claudia. Poncio Pilato calcula todo, trata de calcular todo para salir bien librado, para lavarse las manos. ¿Qué pasa si yo decido esto? ¿Quedo bien con los judíos? ¿Quedo bien con el César? ¿Quedo bien acá? Claudia ve a Jesucristo y dice, es un hombre justo. Y eso le fue suficiente. La mujer tiene una forma de pensar que es más parecida a la forma de pensar de los santos ángeles. La teología describe la mente de los ángeles, describe a los ángeles como seres inteligentes. Es decir, el pensar por intuición es ver algo y comprenderlo de inmediato, o sea, de ráfaga, enseguida. El pensar por proceso racional es partir de lo desconocido hacia lo conocido. ¿Esto por qué tiene mucho sentido? Porque un líder necesita las dos. Necesita esa influencia, por así decirlo, de aquel que comprende lo que él no es capaz de comprender, de aquel que tiene una intuición que de pronto él no tiene, que le dice y le habla y le dice esto por aquí no es, esto es de esta manera. Pero necesita también un poco esa pararse sobre la tierra y comprender también que el camino hacia eso tan perfecto que se descubrió por intuición requiere un paso a paso. Es impresionante, las mujeres en el Evangelio le dicen que sí al Señor mucho más fácil. Corresponde a la mujer eso de, digamos, como la Virgen María. La Virgen María da un sí, una respuesta, después de que Dios toma la iniciativa, Dios es, digamos, muy el varón de la relación, por así decirlo. La mujer dice que sí, a la mujer le es más fácil decirle que sí a Dios. Los discípulos son muy de estar diciendo, maestro, bueno, ¿dónde vives? ¿Cómo así? O sea, empezar a explicar, primero a poner una cantidad de obstáculos, por así decirlo, un paso a paso. La mujer no necesita tanto eso. Es súper interesante. Pero el hombre está llamado a ser cabeza. Y cabeza significa el liderazgo, el gobierno, el tomar decisiones. Al final del día, muchas mujeres necesitan del hombre que sea quien tome la decisión. Ese hombre que siempre le pregunta a la mujer, esto en las citas es interesante, siempre le pregunta a la mujer dónde quieres ir, a dónde quieres ir a cenar, escoge tú. Eso es falta de masculinidad, o sea, hasta cosas tan sencillas tiene mucho sentido. La mujer espera que él sea quien tome la iniciativa, lo prepare todo, organice. Y esto me van a acusar 100.000 veces de estereotipos de género, de roles de género. Pues habrán cosas que son accidentales. Y estoy de acuerdo que hay cosas accidentales. Que si le gustan los carritos o los muñequitos, que si le gusta el azul o el rosado, eso es irrelevante. Que si le gusta, qué sé yo, estudiar ingeniería mecánica o ser enfermero o no sé qué, eso es irrelevante al final del día. Es verdad que hay cosas que se adecuan más a un rol que el otro. Las mujeres tienden a ser más sociales, los hombres menos. O sea, eso sí es, por estudio se nota que es eso. O sea, cosas tan básicas como que tú nunca ves un hombre diciéndole a otros hombres vamos al baño, ponle. O sea, las mujeres van juntas todas al baño, en manada. O sea, la mujer es mucho más social. Y eso está bien. La mujer tiene una intuición, una comprensión de cada cosa. La mujer en sus ojos tiene una forma de comprender los colores distinta a los hombres y eso está bien. Muchas cosas en las mujeres son distintas en función de una vocación y eso está bien. Es natural entonces que muchas mujeres sean maestras, médicos, enfermeras, cosas que estén más orientadas a lo social y hombres que sean más orientados a lo práctico, a lo matemático y etcétera. Al final es simplemente no ni bueno ni malo, es simplemente complementos y eso está bien, pero el varón está llamado a ser cabeza y esto es importante. Un hombre necesita ser líder, un hombre necesita ejercer paternidad.
incluso el que no ha sido padre, o sea, el que no tiene hijos naturalmente, tiene que ejercer cierta paternidad. El hombre como que necesita liderazgo para desarrollarse, y necesita un liderazgo que esté en función de proteger a otros, ser el protector de su comunidad, ser aquel que defienda a los más débiles de su comunidad. Eso es un rol fundamental en el hombre. Y el tercero, ya dijimos, número 1, ser principio, número 2, ser cabeza, y número 3, esto es interesante, la forma de amar del hombre. La forma de amar del hombre es distinta a la mujer. El hombre ama con un amor discontinuo. ¿Qué significa eso? El llamado del hombre es a salir de la casa y volver. Eso que dice el libro del Señor de los Anillos, es el Hobbit, creo que es, que dice there and back again, allá y de nuevo de vuelta, dice. O sea, el hombre sale de su casa hacia la aventura, digamos, sale de su casa hacia la guerra y vuelve de la guerra a descansar. La forma de amar del hombre es de sacrificios muy grandes, es como círculos muy grandes, espaciados. Círculos muy grandes pero espaciados, es la forma de amar y de sacrificarse del hombre. En la mujer es al revés, es círculos muy pequeños sostenidos. Y esto no es ni bueno ni malo, es simplemente distribución. Uno se da cuenta, por ejemplo, como a un hombre le cuesta muchísimo una gripa. Es impresionante, esa es la gran pregunta. ¿Por qué el hombre le da muy duro sentir gripa? Una gripa destruye a un varón. Porque es un amor muy, digamos, es un sacrificio, es un dolor, es un sufrimiento muy sostenido y pequeño, muy doméstico, y le cuesta mucho. En cambio, un hombre lo llamas a un partido de fútbol, de béisbol, de lo que sea, y va y da la vida y se destruye y se lesiona y se acaba, y si no es problema ya grita y se siente así, qué sé yo, gladiador. Y luego vuelve y digamos como al descanso, vuelve de la guerra. Hay algo en el corazón del hombre que le llama a hacer eso. Es como que le llama a ser proveedor de su hogar. Y no significa que una mujer no pueda salir a trabajar y lo que sea. Pues por supuesto que no. Lo que pasa es que hay más propio de la mujer es el sacrificio, digamos, sostenido y pequeño. Por tanto, la vida de hogar le es más fácil. Es impresionante. Simone de Beauvoir, que es una mujer ideóloga, decía, tenemos que prohibirle a la mujer estar en su casa, porque de lo contrario siempre lo va a escoger. Eso es impresionante. Se está negándole la libertad a la mujer. Hoy en día no es que uno diga es que la mujer deba estar siempre en su casa. La mujer puede hacer lo que quiera, decía Edith Stein. Pero hay cosas que corresponden más a su vocación y a su naturaleza, donde se desarrolla y florece mejor conforme a sus habilidades y a su etos y a sus cosas más como esenciales. Los que son antilibertad es esta mujer, esta ideóloga, que dice hay que prohibírselo porque si no siempre lo va a escoger. Como que sabía que hay un genio femenino. Hay algo propio de la mujer en ese sentido. Y el varón es el que le corresponde ir y traer a su casa. Por eso algo que duele mucho y le cuesta mucho a un hombre es el estar desempleado, el no poder proveer para su casa, una de las más grandes crisis para los hombres es el no poder proveer para su hogar. Porque el hombre tiene como esa necesidad, ese amor, digamos, que va y vuelve. Ahora, eso tiene unos problemas también, unos defectos. Un hombre, por salir tanto de su casa, ¿cuál es el mayor problema en el amor hacia sus hijos? La ausencia. Un hombre que se deja llevar por ese llamado a la aventura y al heroísmo y la guerra y no sé qué, termina siendo ausente en su hogar. Un hombre debe estar ahí para sus hijos, para levantarlos. El amor de la madre es un amor que sostiene, el amor de un padre es el que tiene que levantar y sacar de ahí. Es el amor aspiracional que te saca hacia lo aspiracional, que te dice crece. Y es esa masculinidad que hoy el mundo está gritando y pidiendo, de la que hablaba este actor cuando lo mencionábamos al principio. Es un amor que te dice levántate, sé varón. Eso lo dice la Biblia, dice así, sé un varón, dice San Pablo. Y no dice sé fuerte o sé valiente, no, dice sé varón. Creo que es el prefijo en griego es andros, que significa, de ahí viene la masculinidad. En latín es virilitas, que es la virilidad, ser varón, esto ¿sí? Que sea un varón. Y yo creo que eso es muy poderoso. Al final del día ese es el llamado. El varón está llamado a estas grandes cosas. Es impresionante, porque un hombre va a sentir que algo está ausente en su vida cuando estas cosas no se han desarrollado. Se necesita en la sociedad, se necesita a nivel pequeño, se necesita a nivel personal, el crecimiento personal, desarrollar estas cosas, desarrollar el liderazgo, desarrollar la capacidad de tomar iniciativas, desarrollar la capacidad de ir a hacer sacrificios grandes, como nuestro Señor Jesús. La forma de amar de Jesús fue un gran acto heroico, el gran acto heroico de la cruz, que es lo que conmemoramos y estamos reflexionando ahora en la Cuaresma y sirve para todo esto, de la Cuaresma. Al final del día, Jesucristo es el nuevo Adán. Muy bien, con eso terminamos las reflexiones de hoy sobre este tema que tenía ahí, que me estaba inquietando mucho, que siento que es muy importante hablarlo a esta humanidad que hoy está ante una crisis de masculinidad. Estamos ante una crisis de masculinidad y aquí está la gran respuesta, en el llamado a ser fuertes por proteger a los más débiles. Con esto terminamos y nos vemos el próximo viernes. Gracias por escuchar.